necesitan, los podemos resumir y presentar de dos maneras. Más que resumir, organizar. En tablas y en gráficos. Las tablas nos van a dar entonces una distribución de frecuencias y frecuencias relativas. Mientras que con los gráficos, que pueden ser histogramas, gráficos de barras, lineales y varios tipos de presentaciones, lo que nos va a poder mostrar es justamente la acumulación de datos con respecto a una observación y también alguna tendencia, es decir, la forma en la cual esos datos se están comportando. ¿Para qué construimos las tablas? Justamente para poder ordenar y agrupar, si fuera necesario, eso lo vamos a ver posteriormente, la información, o mejor dicho, los datos, y ver cuál es su comportamiento en base a la cantidad de observaciones que tenemos asociadas con un determinado valor. Y la gráfica, que nos permite, ya lo habíamos visto en la anterior sesión, hacer una interpretación mucho más rápida del comportamiento de los datos. ¿Qué es lo que hacemos con la información? Pues la información o los datos nosotros los siguen ingresando. Ordenamos, y si los datos son muy numerosos, lo que hacemos es agruparlos en intervalos o clases o categorías, tal como vamos a ver posteriormente. Y después establecemos la frecuencia, es decir, la cantidad de veces que observamos un determinado valor en los datos que hemos obtenido. Con ello, nosotros construimos las tablas de frecuencias. Y el formato que vamos a tener en esas tablas va a estar dado principalmente por esta tabla, ¿no? O por este modelo de tabla. El primero, el recorrido de la variable, es decir, todos los posibles valores que podría tomar la variable que estamos nosotros observando. Y la frecuencia, como ustedes se habrán dado cuenta, vendría a ser la cantidad de veces que se observa un determinado valor. Una forma más genérica de presentar las tablas es la que tenemos acá, de manera conceptual. Acá tenemos el recorrido de los valores de la variable, la frecuencia que vendría a ser la cantidad de datos que le corresponde a cada observación, y acá tenemos la absoluta acumulada, es decir, que vamos sumando las frecuencias para obtener un total, ¿no? Este valor debe igualar a este otro valor que es n minúscula. Las frecuencias relativas, que es el cociente que se obtiene de dividir las frecuencias que corresponden a cada observación sobre el valor total de observaciones. Y las relativas acumuladas, que es lo mismo, pero con los valores acumulados. Esta entonces vendría a ser la representación más completa que se tiene de manera tabular. Los tipos de frecuencias, ya les había dicho, hay frecuencias absolutas y frecuencias relativas. La frecuencia absoluta, nuevamente, es el número de veces que se obtiene una determinada observación. Y la relativa va a ser un porcentaje o proporción que va a resultar de dividir la cantidad de datos observados sobre el total, o la cantidad de datos observados para un determinado valor, sobre la cantidad total de observaciones. Veamos un ejemplo. Se quiere conocer el número de hijos por matrimonio de una ciudad. Para ese propósito, se elige una muestra representativa de 50 matrimonios, ¿no? Y se obtienen los 50 datos. Entonces, estos datos representados de esta manera no nos dicen nada. Consecuentemente, lo que deberíamos hacer es organizarlos en una tabla, ¿no? Y acá tendríamos entonces la cantidad de hijos, el recorrido de la variable y el número de observaciones que le corresponden a cada valor. La frecuencia es relativa, 4 dividido entre 50, 9 dividido entre 50, 0,16. Y si este valor lo multiplicamos por 100 para presentarlo en porcentaje, pues tendríamos esos valores. ¿Sí? No hay nada más complicado. Bien, en base a esta tabla, nosotros podríamos observar cuál es la observación que tiene la mayor frecuencia. Y con eso determinar qué sería lo más común, la familia tipo, si se quiere. Pero eso no significa que sea la única forma en la cual se podrían tener hijos, ¿no? Acá tenemos que hay 4 familias que no tienen hijos. Hay una familia que tiene 7 hijos y 10 familias que tienen 3 hijos. Entonces, eso es lo que nos permite observar esta tabla. Veamos otro ejemplo.
tenemos un problema de investigación y se quiere establecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características. Y las unidades de análisis van a ser las industrias de conserva que existen, ¿sí? Y la población vendría a ser las industrias de conservas en el país. Entonces, ¿qué variables tendríamos? Fíjense, en esta tabla no estamos colectando un solo dato, estamos colectando varios, que vendría a ser el tipo de industria, el número de empleados y la superficie en la cual podría estar establecida dicha industria. Además de que se le puede dar una calificación de acuerdo al cumplimiento de ciertos estándares, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la información que hemos obtenido. Tipo A, tipo B, el tipo de industria, la cantidad de empleados, la superficie y su calificación. Muy bien. Entonces, en base a toda esta información, nosotros podríamos organizarlos. Y fíjense, podríamos sacar una tabla que nos indique qué cantidad de industrias corresponden al tipo de industria en las 300. O podríamos sacar cuál es la calificación que se obtiene. Fíjense, estas dos son variables cualitativas, ¿no? En la cual simplemente vamos a tener la cantidad de datos que le corresponden a cada observación. Al mismo tiempo, de la misma información podemos sacar otra tabla en la cual tendríamos la cantidad de empleados. Y acá, como ven, ya no podríamos poner valores únicos en el recocido de la variable. Tendríamos que agrupar la información, porque una fábrica podría tener 149 empleados, ¿no? Y otra podría tener 148. Entonces, en vez de estar haciendo un análisis tan detallado, agrupamos por intervalos. Y nuevamente, vemos la cantidad de observaciones que correspondería a cada uno de los intervalos. Muy bien, esta variable es una variable cuantitativa y todo de la misma información. Lo propio hacemos con las superficies. ¿Cuáles son las superficies que corresponden a las industrias para ver sus frecuencias? Entonces, de una misma unidad de análisis, nosotros podemos sacar gran cantidad de información y agrupamos esa información de acuerdo a los intereses que tengamos. Bien, este ejemplo nos muestra claramente qué es lo que están haciendo en Facebook o en Google. Cada vez que nosotros empezamos a hacer una búsqueda, ven qué cantidad de personas están utilizando. Si nos hemos registrado en Google, por ejemplo, y tenemos nuestra cuenta de Gmail, nos han pedido nuestra edad y demás cosas, empiezan a poner los intervalos para ver qué tipo de páginas se visitan, ¿no? Cuáles son los intereses que se tienen. Y toda esa es la información que se está colectando. Esa es la facilidad que se tiene ahora con los sistemas computacionales, ¿no? Y mucho más con los sistemas de la red, de la nube. Muy bien, como les decía anteriormente, si se tiene una gran cantidad de datos, lo que hacemos generalmente es no dar un valor específico, sino para una variable cuantitativa, por supuesto, lo que hacemos es agruparlos en intervalos, y esos intervalos se llaman intervalos de clase, que van a tener un límite inferior y un límite superior. ¿De acuerdo? Esos límites pueden ser cerrados, ¿no? en sus límites inferior y superior, o pueden ser abiertos. Y el valor de representatividad de ese intervalo va a ser el valor promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo de clase. Entonces, este valor unitario va a representar a todo el intervalo. Por supuesto, la amplitud va a ser el recorrido que se tenga, que pueden ser diferentes por si acaso, no necesariamente deben ser uniformes, y la frecuencia van a ser la cantidad de observaciones que nosotros tengamos y que corresponda a el intervalo al que estamos analizando. Entonces, acá tenemos que ver algunas definiciones. Lo primero, el rango. El rango va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo valor de la variable, del recorrido de la variable. La marca de clase, es el representante de un intervalo y corresponde al promedio entre los extremos del intervalo estudiado. Y el tamaño, ¿no? Que es A, que hemos visto acá, ¿sí? Es el cociente entre el valor del rango y la cantidad de intervalos que se desea obtener. ¿Qué es lo que se recomienda? Tomar como longitud de los intervalos un valor entero que sea mayor o igual al cociente obtenido. ¿Ya?
Ahora, ¿cuántos intervalos deberían existir? Bueno, existen diferentes reglas al respecto. La más sencilla es esta, en la cual el número de clases, ¿sí?, el número de intervalos, va a ser igual o mayor o igual a la raíz cuadrada de la cantidad de datos que nosotros tengamos. Sturges nos da otra regla que nos dice que el número de clases debería ser 1 más 3.3, el logaritmo en base 10, de la cantidad total de datos. No importa cuál sea la fórmula que nosotros utilicemos, lo recomendable es que la cantidad de intervalos o el número de clases no sea menor que 5 ni mayor que 20, ¿no? Es decir, debemos tratar de estructurar esa información de tal manera de que podamos tener un buen entendimiento, no solamente en su concentración. No se olviden, estamos asociando varios números a un intervalo, o varios datos u observaciones en un solo dato, sino también en su extensión, porque si son más de 20, nadie dice que no lo sea, pero el análisis podría volverse mucho más complejo. No digo que sea difícil, pero sí complejo por las tendencias que nosotros quisiéramos analizar. Y en lo posible, la amplitud o longitud de los intervalos deben ser de igual amplitud. Esto no es obligatorio, ¿no? Mucho va a depender de la forma en la cual se presenten los datos o del interés que tengamos en los datos. Y esa amplitud debe ser igual a ¿qué? A L dividido entre M, donde M es la cantidad de intervalos. Bien, veamos un ejemplo acá. Un test de inteligencia hecho a 25 personas nos dio estos resultados. Los valores que tengo mostrados acá en amarillo corresponden al valor inferior y al valor superior. Y nos dicen construir la tabla de frecuencias absolutas, relativas y relativas porcentuales. Y obtener la tabla de frecuencias y porcentajes. ¿Sí? Entonces, vamos a responder esto al final. Muy bien, entonces son 25 datos y aplicando las reglas obtenemos que sacando la raíz cuadrada de 25 tendríamos 5. Pues bien, vamos a poner 6. Podrían ser también los 5, no hay problema. Y la amplitud de cada rango, ¿qué vendría a ser? El valor superior menos el valor inferior dividido entre la cantidad de intervalos que nosotros queremos tener. Y nos sale 9.33. Entonces los redondeamos a 10, ¿no? Para que no quedar cortos en algún valor que podría existir. Bien, el límite inferior podría identificarse con el valor de la observación más pequeña. Pero en este caso, y esto es arbitrario, ¿sí? Yo lo puedo definir de esa manera. Pongo un valor menor en una unidad y le sumo los 10. Ahora, fíjense en esto que es importante. No estoy tomando la suma desde 64. O sea, si incluimos en la suma el 64 nos da 10, por eso que el límite superior vendría a ser 73. Y el otro podría comenzar ahí en 74. Lo que generalmente se hace es poner 64 a 74. Y el siguiente 74 a 84. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que acá yo le estoy dando un valor cerrado. Si le pondría acá 74, tendría que tomar en las frecuencias, vamos a suponer que los valores son decimales, aquel valor que llegue a 73,99. ¿Me debo entender? ¿Y acá con qué valor debería comenzar? Con 74,01, si estoy considerando centésimas. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Acá estoy dando un límite claramente definido, pero si fueran los mismos valores, lo que estaría definiendo son aproximación por la izquierda, aproximación por la derecha. La marca de clase, el promedio entre estos dos valores, me sale 68,5 y de manera similar para los otros intervalos. Y acá las frecuencias, ¿no? ¿Cuántas observaciones tengo entre 64 y 73? Eso tendría que obtenerlo de estos datos, ¿sí? Y ver cuántos de esos valores vienen acá. Y lo propio para los otros intervalos o marcas de clase. Muy bien. Hecho eso, obtengo las frecuencias relativas. Y la frecuencia relativa porcentual, multiplicado por 100. Bien, como ven, este es un trabajo
que no tiene nada de complicado, nada de esfuerzo mental, y por lo tanto, ahí viene la recomendación, este no es el propósito de la estadística. El propósito es interpretar la información, ¿sí? Y eso es a lo que nosotros debemos dirigirnos. ¿Qué sucede si reducimos la cantidad de intervalos? Ya no tengo 6, sino que lo voy a reducir a 3. ¿Qué diferencias ven? Bueno, ahí tienen el reducir el número de intervalos, no permite ser un análisis preciso. ¿Qué diferencia ven entre estas tablas? ¿Alguien me puede decir, por favor? ¿Cuál preferirían? ¿Esta más pequeña o más condensada o esta otra? ¿Cuál preferirían ustedes? Esa Inge, la que está ahorita. No, la siguiente. La siguiente, ¿está la pequeña? La más pequeña, Inge. ¿Por qué? Esa siempre es la segunda pregunta. ¿Por qué? Depende, Inge. ¿De qué? O sea, ya no... Depende de la ¿de qué? cantidad. Yo preferiría en lo personal la extendida porque puedo analizar de mejor manera los datos. En cambio, Ya. si me diera a elegir entre 3 y una fuera aún más grande, Ujú. ya tendría que ver qué datos me convienen tomar en cuenta para un análisis correcto. Ya, muy bien. ¿Alguien más que quiera expresar su opinión? No tenga miedo en equivocarse, para eso están en esta sala, para aprender, ¿no? Y uno aprende equivocándose. Y si tienes la respuesta correcta, pues mucho mejor. ¿Alguien más que quiera participar? Ingeniero, buenos días. Buen día. Yo creo que esta segunda tabla es mucho mejor, pero ¿por qué? Porque estamos analizando en total 25 datos. Entonces, Ujú. para 25 datos, hacer una tabla un poco más extensa con 6 intervalos es algo muy, se puede decir, insulso. Ya si tendríamos mayor a 100 o 150 datos, tal vez lo podríamos extender un poco más la tabla. Ujú. Ya, muy bien. Lo que tú dices es correcto. 25 datos son muy pocos como para que nosotros trabajemos con intervalos, a menos que veamos que los datos están muy dispersos. ¿Qué significa eso que están dispersos? Me voy a ir a la otra tabla. Que acá tenga 1, que acá tenga 3, que acá tenga 4, que acá tenga 0, que acá tenga 1. Entonces, no me está dando una información muy precisa. Y esa es la palabra clave, ¿sí? La precisión que buscamos. Entonces, en este caso, que hemos seguido las reglas de la estadística, hemos podido concentrar la información en intervalos que podríamos, condicional, considerar aceptables. Fíjense que en esta otra tabla en la cual hemos resumido la información, tenemos una gran concentración de datos en un intervalo, pero este intervalo es muy extenso. Y no se olviden, estamos apropiando los datos para este intervalo. Entonces, estaríamos acá perdiendo, ¿qué? Precisión. ¿Sí? Estaríamos perdiendo precisión porque 12 está entre 84 y 103, pero podría ser entre 84, 85, 86, 87 y 90. Y no podrían existir datos de 90 a 103, estoy dando un ejemplo, ¿sí? Entonces, tener tablas que sean muy pequeñas, ya habíamos dicho anteriormente, que las tablas que deberían tenerse entre 5 a 20, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos. Entonces, en este caso, el tener una tabla tan condensada, tan comprimida, nos hace perder precisión. En cambio, en la otra tabla, esos 12 datos, a ver, vamos a ver un momentito, 8, ya, 8. Son estos dos, 5, 7, 2, son estos datos los que se han concentrado entre 84 y 103. O 5, 7, perdón, son los 12 datos. Entonces, como ven, hemos perdido precisión. Conclusión, no es conveniente condensar los datos. Y para no equivocarnos, lo que deberíamos seguir son las reglas de la presentación de datos agrupados, entre 5 a 20.
¿Se ha entendido? Inge, Muy bien. sí, Perfecto, una muy bien. consulta, Inge. Adelante, dime. En la parte donde ha calculado la amplitud en la primera tabla, ¿por qué lo has redondeado de 9.33 a 10 cuando se ve más conveniente redondearlo a 9? Uno podría decir eso. Matemáticamente ese número tiende a redondearse a 9. Pero ¿por qué lo has redondeado a 10? Ya, perfecto. Lo que tú estás indicando, de hecho, no deberíamos hacerlo. Nunca debemos redondear valores. Pero acá lo que se está haciendo es aplicar un valor matemático para encontrar un intervalo. O sea, este no es un resultado, ¿ya? Un resultado de un experimento físico, si se quiere. Es una aproximación para calcular la longitud del rango, del intervalo del rango, o del rango del intervalo, perdón. De tal manera de que yo no esté manejando decimales en la lectura de estos valores. Acá es bastante sencillo porque los valores son enteros. Pero si yo tuviese, por decir, decimales, acá 100.01, se me complicaría bastante, ¿no? El poder asociar si es que manejara decimales. Primero. Segundo, ¿por qué asocio a 10 y no a 3? Porque lo más común sería ir al valor inferior, ¿no es verdad? Eso es subjetivo. Que podríamos haber puesto con 9, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Acaso la decisión subjetiva y arbitraria que a mí me facilita manejar decenas antes que estar manejando partes de decenas? ¿Respondida a tu pregunta? Sí, ¿Ya? Inge, gracias. A mí me ha parecido mucho más sencillo ponerlo en 10 para ir manejando 64 más 10, 74, 73. Muy bien, entonces, esta es la presentación en tablas. Ahora podríamos hacer una representación gráfica, ¿no? Que sirven como sustituto de las tablas y constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de los datos. Y a veces es el medio más efectivo no solo para describir y subir la información, sino también para analizarla. ¿Por qué? Porque en estas tablas lo que estamos viendo eran la concentración de los datos, ¿no es verdad? Entonces, si bien es posible hacer esa lectura en una tabla, a veces resulta mucho más sencillo, como lo vimos ayer, verlo en un gráfico. Y para ello ¿qué es lo que hacemos con los gráficos? Pues nuevamente, organizamos los datos, observamos patrones, concentración de datos, otras relaciones, comparamos distribuciones y visualizamos rápidamente la distribución de los datos para obtener y comparar otras medidas estadísticas, que va a ser la siguiente sesión. Entonces, acá tenemos un gráfico, por ejemplo, y fíjense, estamos considerando concentración de datos y además comparación de datos. Es lo mismo, son ventas, pero ya no ventas absolutas, sino ventas que corresponden a diferentes regiones geográficas. Entonces, acá podemos comparar cuál es el comportamiento de esos datos dependiendo de diferentes periodos de tiempo. Pues como ven, si esto lo manejáramos en una tabla, resultaría bastante árido, ¿no? El querer interpretar de una manera directa. En cambio acá, fácilmente podemos sacar conclusiones. A ver, ¿cuál de las ventas se mantiene constante en el tiempo? La del norte. Norte. La del norte, ¿no es verdad? ¿Y en qué lugar yo debería concentrarme en hacer más ventas? ¿Y cuándo? En el este, el tercer trimestre. ¿No es verdad? Entonces, esto es lo que nos muestran estas tablas comparativas. Un ejemplo práctico que les puedo dar y que para mí me ha causado sorpresa, créanme, es el hecho de que dependamos de Santa Cruz y Cochabamba para que nuestros hospitales tengan oxígeno. O sea, no sé quién es el que ha tomado semejante decisión, pero acá lo que deberíamos tener es oxígeno, no sé las capacidades, ¿no? Depende de las poblaciones, pero cada departamento debería tener su planta de oxígeno, no tener que traer el oxígeno desde Santa Cruz o desde Cochabamba. Hay algo que también ustedes tienen que ponerse a pensar, jóvenes, de la situación que hemos vivido las semanas pasadas. No voy a entrar en política, pero es algo bien importante.
¿Se han dado cuenta cuán dependiente es La Paz de Santa Cruz? Ganado, gasolina, oxígeno, huevos. ¿No les parece una dependencia exagerada? ¿Mm? Eso es justamente lo que nos muestran o las crisis que hemos vivido o un análisis de datos que deberían de alguna manera llamarnos la atención y establecer otro tipo de estrategias o políticas. Entonces, todos los datos que obtenemos son los que nos permiten observar qué es lo que está sucediendo y qué deberíamos hacer. Bien, estos son los famosos diagramas de barras. ¿Por qué se llaman diagramas de barras? Porque generalmente están asociados con valores enteros. Si fueran valores continuos, como los vemos acá, también utilizamos diagramas de barras, pero como están prácticamente uno junto al otro, porque estamos hablando de límites, una aproximación por la izquierda, aproximación por la derecha, el nombre cambia. Entonces, histogramas es para datos continuos y diagrama de barras es para datos enteros. La otra presentación gráfica vendría a ser ya de las frecuencias en un diagrama circular, ¿no? Que es bien sencillo de hacerlo esto. 360 grados, entonces 50 datos son 360 y vamos fraccionando. También podemos hacer una explosión de la torta y presentar la misma información, ¿no? Estas representaciones generalmente se dan ¿para qué? Para datos cualitativos. Nuevamente, un gráfico de barras, ¿no? Que tiene una posición vertical, otra representación horizontal, pero fíjense acá cuál es la diferencia. Estos son valores enteros, esta es la frecuencia relativa y esta es la representación porcentual. Y todas nos muestran lo mismo, sí, pero su interpretación es diferente, como vamos a ver en un momentito. Entonces, el gráfico de barras se utiliza generalmente para representar la frecuencia de las categorías de una variable cualitativa, ¿no? Y cuando una variable es cuantitativa, se puede utilizar este tipo de gráficos solo si la variable se ha transformado en categorías. Bueno, eso es muy relativo. Hay distintas versiones. Bueno, de esto muchos ejercicios no vamos a hacer, porque acá estamos viendo más que todo conceptos, ¿eh? Los ejercicios los vamos a reducir cuando veamos una aplicación en Excel. Muy bien, acá tenemos entonces un histograma. Pero estamos viendo distribución de los hijos. Ajá, esta es la forma en la cual representan generalmente los paquetes computacionales. Y tal como veíamos en el ejemplo anterior, se puede observar que el número de hijos de menor edad y las de mayor edad son los que se encuentran acá, de 7 a 8 y de 13 a 14. ¿Cuál es la edad que tiene mayor cantidad de observaciones? La de 11, ¿no es verdad? De 11 años. Este dato también es importante. Y esto, por ejemplo, es algo que está sucediendo en el mundo, principalmente en Asia y en Europa. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la cantidad de generaciones jóvenes está reduciendo significativamente y la población está envejeciendo. Entonces, este es un gran problema que lo tienen que enfrentar, aunque no me crean, China, Japón y Europa, ¿no? Y ahí es donde los países tienen que hacer sus políticas. Y ustedes me dirán, ¿qué pasa? Pero China, ¿por qué? Muy sencillo. China en este momento creo que tiene 1.200 millones de habitantes. Sí, algo así. Fíjense, en unos 15 años la mayoría de esos van a ser ancianos, ya no van a trabajar y necesitan que se les pase jubilación. Pero no hay generaciones de recambio, o sea, generaciones que generen y muevan la economía. Entonces, si bien se está hablando de la potencia mundial de China, tiene serios problemas para mantenerse en esa posición. O sea, no solamente es un desarrollo tecnológico, también de la población. Pero, por el otro lado, ¿cuál es el problema que tenemos jóvenes? La sobrepoblación, ¿no es verdad? Entonces, todos esos datos que son estadísticos son los que se analizan. Otra representación, fíjense, estas son diagramas de barras y aquí tendríamos, bueno, de hecho es un histograma, ¿no?
porque la edad es continua. No es que tengo 7 años. Tengo 7 años, 3 meses, 2 días, qué sé yo. Y esta es una representación de un polígono de frecuencias, donde este polígono pasa por el punto medio de los rectángulos. ¿Ya? Solo es útil para variables cuantitativas. Eso es importante, no lo puedo utilizar en variables cualitativas. Y lo que nos permite ver es los valores máximos y posiblemente los valores mínimos. Hay otro gráfico, que es el diagrama de caja, o el diagrama de caja y bigotes, que se llama, que se lo utiliza para comparar dos distintas poblaciones. Y ahí vamos a tener la cantidad de datos concentrados en el 25% inferior, la cantidad de los datos concentrados en el 75%, esta recta pasa por el 50% de los datos, y este es el valor máximo y este es el valor mínimo, ¿no? El valor mínimo y el valor máximo. Entonces, en base a esto, nosotros podemos comparar cómo se están comportando esas poblaciones unas respecto a la otra. Hablemos de lo que se está poniendo muy en boga, que qué interesante, ¿no? Cuando estaba Evo Morales había reclamos. Ahora que está Áñez, continuamos con esa política. ¿Cuál es? La del etanol, ¿no? Sí o sí se va a mezclar la gasolina con alcohol. Bueno, hay la necesidad porque lamentablemente no tenemos petróleo en Bolivia, pero alguien nos está a nosotros como consumidores asegurando de que no se van a dañar los motores de los autos. Hasta ahora yo no he escuchado a nadie que diga no hay ningún efecto. Entonces, no solamente es hacer una comparación, o mejor dicho, tomar una decisión de fabricar algo, sino ver si es que va a tener un impacto y cuáles son los daños colaterales. Otra presentación son los gráficos de líneas, en los cuales generalmente analizamos datos colectados temporalmente, ¿no? Por ejemplo, acá el crecimiento de las carreras. ¿Para qué nos sirve esto? Fíjense, si fuera este el caso, lo que estaríamos viendo es un comportamiento prácticamente constante. Hay valores que suben, hay valores que bajan, pero no hay una tendencia. Lo mismo sucede en este caso. Hay un valor superior, baja a 50 posiblemente, pero no sube de 80. Pero en este caso, fíjense, empieza a darse un crecimiento. Y ese crecimiento es el que hay que analizar. Es lo que está sucediendo en la carrera, jóvenes. En este curso de probabilidad, generalmente la cantidad de estudiantes inscritos que se tenía no pasaba de 50. Ahora, bueno, hace 2 años atrás se tenía 120. En este momento son 141, tengo el paralelo en electrónica de 178 alumnos. ¡Qué lindo! Hay mucha gente que está estudiando. Estoy muy de acuerdo. Pero si esta fuera una clase presencial, ¿dónde va a entrar esa gente? ¿Qué políticas se han tomado? ¿Qué decisiones han tomado nuestras autoridades? Muy bien, entonces, como ven, la estadística, ¿para qué nos sirve? Para ver tendencias, comportamientos y obviamente sobre eso, ver la mejor manera de afrontar esas situaciones que se van a presentar. Ya sea dotando de más infraestructura o formando grupos paralelos, ¿no? Porque, bueno, en una educación virtual no hay mayor problema, pero si es que estuviéramos en un aula presencial física, pues la calidad de aprendizaje que ustedes tendrían es mínima, ¿no? Porque estarían más que nada distraídos, ¿no?, por la cantidad de gente que se encuentra presente. Recuerden los cursos preuniversitarios o cursos básicos. Entonces, eso no es correcto. Los datos estadísticos nos sirven justamente para prever esas situaciones. Hay otro gráfico que lo utilizaban en el siglo pasado, el diagrama de hoja y tallo, donde teníamos todos los valores y qué es lo que se decía. Pues acá tenemos decenas, ¿no es verdad? Entonces, la decena de 10, la decena de 20 y la decena de 30. 1, 2, 3 y de 40. Ese es el tallo. Y las hojas vendrían a ser las unidades.
tendríamos 15 y 16. 21, 23, 23, 26. De una u otra manera, estos son intervalos, ¿no? Que irían qué sé yo, de 10 a 20 o de 10 a 19, como quieran entenderlo, y estaríamos concentrando la información. ¿Y para qué nos sirve eso? Muy sencillo, lo vamos a ver en este otro gráfico. Si ustedes mentalmente rotan esta tabla, ¿qué es lo que van a poder obtener? Diagramas de barras. ¿Sí? ¿Qué pasa con este otro? ¿Ven cómo se concentran los datos? ¿No? Entonces, esta es una forma en la cual nosotros con los valores podemos fabricar un gráfico y ver la concentración de datos. Muy bien, otra forma de encontrarlos. Entonces, el resumen de la representación gráfica va a depender de qué tipo de variable es la que estemos utilizando, ¿no? Y si es cualitativa, los diagramas que nos van a interesar van a ser circulares o barras simples. Y si son continuas, histogramas, polígonos de frecuencia. Si son de dos variables, barras agrupadas, como veíamos las ventas, ¿no? O también histogramas y polígonos de frecuencia, que no es muy común. Y si hay una relación de variables que generalmente se van a dar para datos obtenidos en el tiempo, lo que nos van a servir van a ser, barras agrupadas o gráficos lineales, ¿sí? De esta manera, entonces, nosotros vamos a poder saber cuál es el comportamiento de los datos en el tiempo. Volvamos a la presentación tabular de los datos. Habíamos visto que la tabla básica era presentar el recorrido de la variable y la cantidad de datos asociados con cada uno de los valores de la variable. Pero esta tabla nosotros la podemos extender. Y fíjense, acá tenemos el recorrido de la variable, la frecuencia, la cantidad de datos que corresponden a cada valor, la frecuencia acumulada, comienzo en 4, porque no hay nada anterior, 4 más 9, 13, 13 más 12, 25, y así hasta llegar a los 50 datos, ¿no? Si sumáramos estos datos, también nos tiene que dar 50. Acá tendríamos la frecuencia relativa, 4 dividido entre 50. Y esta H mayúscula me dice la frecuencia relativa acumulada. 0,08 más 0,18, 0,26 y así sucesivamente. ¿Y esto para qué me sirve? Esto me sirve, fíjense, para ver, por ejemplo, si estuviéramos hablando del número de hijos, ¿no? ¿Cuál es la observación más común que tenemos? Díganme ustedes, ¿cuál es la observación más común que existe? La que tiene 2 hijos, ¿no es verdad? Pero fíjense, todas las observaciones que estamos realizando, las estamos viendo con respecto a la muestra que nosotros estamos analizando. Y esos datos están prácticamente dirigidos a esa muestra. Lo mismo, una representación en diagramas de barras o en un diagrama circular. Fíjense, el diagrama circular, cuando son muchos datos, no es de mucha ayuda, ¿no? Entonces, este gráfico no es muy utilizado si el recorrido de la variable es amplio. Pero acá tenemos las frecuencias acumuladas. Este gráfico no me da mucha información, ¿no? No importa cuál sea el gráfico que yo realice. Pero este gráfico sí me da una representación más genérica. ¿Y cuál es esa representación más genérica? Ya estoy representando las frecuencias relativas. Entonces, si en este caso decía la observación más común han sido 2 hijos, ¿qué es lo que yo podría hacer? Eso ha sido una muestra. Si yo trabajo con frecuencias relativas, ya no estaría hablando de la muestra que he analizado, sino que yo podría expandir la aplicación de esta fracción a la población. Y podría asegurar, no digo que estoy en lo cierto necesariamente, ¿no? Pero puedo asegurar que en la población ya no son las 50 familias. Y eso ya sería toda Bolivia. El 24% de las familias van a tener 2 hijos.
Entonces, si mi población consta de 1 millón de familias, 240.000 tendrían 2 hijos. ¿Se han dado cuenta la diferencia? Los números absolutos están referidos a la muestra, pero si yo los relativizo, ya podría aplicar esta fracción o este porcentaje sobre la población. Una representación en diagrama de barras. Y acá tengo la ojiva de la frecuencia acumulada. Ahora sí también tiene su interpretación esta ojiva. ¿Por qué? Es la frecuencia acumulada, ¿no? 0,8, 0,18, 0,24. Porque acá yo diría que el 50% de las familias tienen entre 0 a 2 hijos. Entonces, esta frecuencia relativa es para un valor puntual. Mientras que esta frecuencia acumulada o la ojiva, lo que me está dando es una frecuencia acumulada. ¿No? Interesante, ¿verdad? Entonces, estas frecuencias relativas o porcentajes me permiten generalizar mi análisis en base a la muestra. Por eso es que en la clase anterior les decía, les recalcaba de que la muestra debe ser representativa. Entonces, acá tenemos un 70%, ¿no?, de que las familias van a tener entre 0 a 3 hijos. Y claro, un 30% más de 3 hijos. Entonces, esto ya me permite ver dónde se está concentrando la mayor cantidad de observaciones. Resumiendo, las frecuencias relativas puntuales se asocian con una determinada observación. La ojiva o las frecuencias relativas acumuladas nos permiten ver un intervalo de comportamiento de los valores. Esas son entonces las formas en las cuales nosotros presentamos los datos. ¿Alguna consulta que ustedes tengan, jóvenes? Dije, una consulta. ¿Qué fue lo último que dijo de las frecuencias? Dijo que era una interpretación, algo así dijo. Una generalización, lo que se llama proyectar los resultados hacia la población. Nuevamente, estos valores corresponden a la muestra, pero si yo los relativizo, ya estaría expandiendo el análisis hacia las poblaciones. Ya no solamente estaría hablando de las 50 familias, sino que yo podría proyectar y decir, en la población el 24%, reitero, en la población el 24% van a tener de familias van a tener 2 hijos. ¿Se ha entendido? Ahora sí, dije, gracias. ¿Por qué? Otra pregunta que tengan. ¿Está claro? Muy bien, entonces estas son las representaciones que tenemos de la organización y ordenamiento que hacemos de los valores. Una vez que terminamos con todos los conceptos de estadística, vamos a tener una clase en la cual voy a mostrarles todos estos análisis con el Excel, ¿no? Se les ha repartido a ustedes o se les ha puesto un texto que lo he quitado por razones de propiedad intelectual. Entonces, vamos a manejar un poquito el Excel. Y yo les sugeriría, para los que no conocen el Excel, empezar a manejar esas hojas. Les va a ser de mucha utilidad. Por muy básico que sea su uso, yo sumo y resto en el Excel. Pero créanme, la vida profesional no son integrales, son sumas y restas. Entonces, vamos a esperar para esa clase para ver todos estos conceptos explicados de una manera más amplia. Nos veríamos entonces el día lunes para ver la concentración de los datos. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta. Adelante. Ya ha pasado, pero esta parte es, a la hora de hacer la agrupación en intervalos, ¿puede haber intervalos discontinuos en algún caso? Como por ejemplo, el primer intervalo, su rango puede ser 10, y en el segundo intervalo podría llegar a ser 20. Sí, claro que sí. ¿Se pueden presentar casos? Por supuesto. Ya, y otra consulta más. He leído en un texto que en este caso los intervalos se han ordenado en manera ascendente. ¿Se puede ordenar de manera descendente? Claro que sí. Todo depende de cómo tú quieras presentarlos y cuál sea el objetivo que tienes. Te voy a dar un ejemplo de lo que significa, por ejemplo, intervalos no similares, ¿no?
Acá podríamos poner edades, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los estudiantes que ingresan a la universidad, entre el 17 y 18 podría haber un intervalo. El otro podría ser de 18 a 20. ¿Y cuáles son los estudiantes que actualmente se encuentran estudiando? Podríamos tener estudiantes de 25 y a 45. O sea, ya no nos interesaría un detalle muy pequeño o muy angosto, porque ya estos serían o los que se quedan como decanos o los que están haciendo nuevas carreras. Pero esas nuevas carreras no significa que vas a ingresar al mercado profesional. Sí nos interesaría de los jóvenes. Eso no significan los intervalos. El orden, ascendente o descendente, no hay problema. Los datos van a seguir siendo los mismos. Vas a seguir asociando 3 con 114 y 123. Otra cosa es que tú quieras presentar estos datos como los más importantes según tu criterio. ¿Está bien? Sí, ingeniero, está bien. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Inge, una pregunta, por favor. De esta misma tabla, dice que el valor mínimo es 65 y el máximo es 121. Sí. Entonces, ¿por qué empieza por 64 y termina en 123? Esa Por, parte no la entiendo muy bien. por comodidad. También podría comenzar en 65. Nuevamente, la elección del valor mínimo, principalmente el valor mínimo, ¿no? Porque este va a estar condicionado a la amplitud y a los valores. Es para facilitar la agrupación de los datos. También podría haber sido 65, no va a cambiar en nada, porque 64 tiene 0 observaciones. ¿Ya? Eso es muy subjetivo. Ya. No afecta en nada el análisis. Y digamos, ¿podría haber puesto 66? O sea, un valor que No, esté ahí sí un que poco no. cerca. No, porque el valor mínimo es 65. El límite inferior debería ser menor o igual a 65. También sería descabellado poner 60, ¿no es verdad? Entonces, Sí. 74, 65. ¿Está Ya bien? sé. Sí, sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, disculpe, buenos días. Ya. La marca de clase, ¿de dónde sale? Es el promedio del límite inferior y el límite superior. Está bien, ya, gracias. Sí. ¿Por qué? ¿Qué consulta más hay? Ingeniero, muy buenos días. Tengo dos pequeñas consultas. Ujú. Observando la tabla, identifico que los intervalos, los límites superiores e inferior siguiente no corresponden, o sea, no coinciden, por así decirlo, 64 a 73, luego en la segunda fila parte de 74. Esa va a ser la modalidad que nosotros vamos a adoptar siempre en la materia de estadística que ustedes están impartiendo para representar tablas, porque he visto casos en los que los límites inferior y superior coinciden. O sea, el límite inferior coincide con el límite superior de la siguiente fila, o sea, 64 a 73, 73 a 82, digamos. Así Ujú. sucesivamente. ¿Va a pasar ese escenario? Ya. No necesariamente. En este caso son intervalos cerrados. Fíjate. Ok, De 64 a 73 significa que todos los datos están ahí. En el caso que tú me indicas, son intervalos cerrados también, pero continuos. Entonces, si yo sí, pusiera acá 74, conceptualmente, ¿qué es lo que debo entender? Que me estoy acercando por la izquierda, ¿no es verdad? Mientras que en sí. este otro 74 me estoy acercando por la derecha. Por lo tanto, para este intervalo debería tomar de 74,0001, por dar un ejemplo. Mientras que en este sería 74 y sería 73,9999. ¿Me deja de entender? ¿Por qué se han puesto en valores diferentes? Por dos razones. Uno es porque me da la suma como tal. Y segundo, porque estos valores son enteros. Entonces, o es 73 o es 74. También podía haberlo puesto acá el 74, no hay ningún problema. Pero el valor que sí, a ver, veamos si hay algún 74. Acá hay un 73, ¿no? Entonces, ese 73, si yo hubiera puesto acá 74, tendría que estar en este intervalo.
Y si hubiera habido alguna observación que fuera 74, no tendría que estar acá, tendría que estar en este intervalo, ¿no? Poniendo acá el 74. ¿Por qué nuevamente? Porque el 74 vendría a ser un redondeo de 73,9999999. Entonces, esto ha sido más que todo por facilidad de manejo de los datos. Pero lo común es lo que tú indicas, que van a coincidir estos valores, ¿no? El límite inferior con el límite superior de del siguiente intervalo, o sea, la siguiente clase. Y eso no tiene mayor incidencia. Lo que sí es la interpretación. Si coinciden, por acá me estoy acercando por la izquierda y acá me estoy acercando por la derecha, ¿no? Si estamos hablando de la pantalla. ¿Respondida a tu pregunta? Sí, correcto. Está bien, no se preocupe. Gracias, ingeniero. ¿Cuál era la segunda pequeña consulta? Justamente tiene que ver con eso, porque cuando hablamos de variable continua tenemos decimales, ¿verdad? Y siempre he visto el conflicto en este numerito que vemos, por ejemplo, el 73, y que repitieran abajo, porque ahí viene la pregunta. Si dice 73 arriba y dice 73 en la fila siguiente, pero ya como límite inferior, ¿en qué fila va a estar este valor de 73? ¿Va a estar arriba o va a estar abajo? Y entonces, en el caso que usted indica, va a estar en la segunda fila, porque vamos a considerar el límite inferior cesado. Así es. Muy bien. Muy bien. Ese era. Perfecto. Bueno, gracias, ingeniero. A ti. ¿Alguna otra consulta? Una consulta, ingeniero. Adelante. ¿De dónde sale la cantidad de intervalos que debemos tomar? De estas operaciones matemáticas. 121 menos 65 dividido entre 6. ¿Y de dónde saco 6? De la raíz cuadrada de 25. Nuevamente, esto es subjetivo, ¿ya? Podría haber sido 5 también, no hay problema. Hubieran sido 1, 2, 3, 4, 5. Lo que habría cambiado es la amplitud o el ancho de clase. Porque sería 121 menos 65 dividido entre 5. ¿Ya? Está bien, Inge. Gracias. De nada. Y yo, perdón, tengo otra duda. Y eso de la cantidad de intervalos y la amplitud, al final se lo toma arbitrariamente, ¿no? Sí, pero siempre respetando la regla de que sean mayores o iguales que 5 y en lo posible menores o iguales que 20. Ya. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra Ingeniero, consulta? Sí, Sí, yo tengo adelante. una consulta. Todavía no me queda muy claro lo que es la marca de clase. Ya. A ver. Aquí nos dice, la marca de clase es el promedio entre el límite inferior y el límite superior. Entonces, es lo que tenemos acá. La división de 64 más 73. Nos suma 137, dividido entre 2, 68,5. ¿Sí? El promedio entre el límite inferior y el límite superior. ¿Está bien? Ese es un valor representativo de todo este intervalo. ¿Para qué utilizamos este valor representativo? Para esto. Para los gráficos. Este rectángulo va a estar, el punto medio va a coincidir con la marca de clase. Aunque su rango está entre el límite inferior y el límite superior. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero, muchas gracias. Marco Antonio, dime tú, ¿qué consulta tienes? Disculpe, Inge, ¿podría volver a explicar de eso de intervalos? No me quedó muy claro. Por favor. Los intervalos, ya. Cuando la información es muy... cuando tenemos muchos datos, ¿sí? Entonces, no podemos estar representando toda esa información en valores puntuales. Lo que hacemos es concentrar los datos en intervalos, ¿no? Que esos intervalos nos permitan hacer un manejo más sencillo de la representación de los datos. Entonces, para ello, lo que hacemos es dar intervalos o clases a los cuales vamos a asociar los valores observados. Entonces, acá, por ejemplo, en vez de ver cuántas veces se repite 101, que en este caso vendrían a ser, creo, 2 observaciones,
¿sí? Lo que hacemos es ver el intervalo que va desde 94 hasta 103. Entonces, en vez de ver solamente 101, vemos los valores que están entre 94 y 103. ¿Perdemos precisión? Perdemos precisión. Pero si tú te das cuenta, eran 2 datos para 101. Para 98 creo que no tenemos ninguna observación. Entonces, no es que hayamos cometido un gran error. Lo que estamos viendo más bien es cómo se concentra una información en determinados rangos, ¿no? De tal manera que sobre eso, pues hagamos también una mejor explicación de los comportamientos que se tienen con los datos. ¿Me he dejado entender? Sí, Inge, gracias. Ya, muy bien. ¿Otra consulta? Inge, una pregunta más, por favor. Hace un rato habló de la marca de clase y mi pregunta es en el momento de hacer los gráficos, ¿vamos a utilizar siempre la marca de clase, este promedio? Sí, porque como les digo, en los gráficos, los histogramas van a estar centrados justamente en la marca de clase. ¿Qué pasa si es que el intervalo, un intervalo más largo? No importa, el rectángulo también va a ser más ancho, pero su marca de clase va a estar, vamos a suponer que estos dos rectángulos son uno solo, su marca de clase va a estar en el punto medio del rectángulo. ¿Ya? Ya estoy en gráfico. ¿Por qué? ¿No más consultas? Muy bien. Entonces, ya hemos visto lo que es la representación de los datos. La próxima clase vamos a ver cómo resumimos estos datos en valores representativos. Dicho esto, les agradezco mucho por su atención. Nos veríamos el día lunes. ¿Sí? Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias igualmente. Buen día. Buen día. Que les vaya bien.